y ya después pues ir profundizando en los entrenamientos. Ya esos son de otro tema, otro enfoque y otro tiempo, porque sí hay que especializarnos en eso. Entonces, bueno, pues Raco es una empresa que tiene 30 años de experiencia en el mercado de Brasil. Es un mercado grande el que ellos han desarrollado con una red de distribuidores de más de 500,000 distribuidores y tienen presencia en otros países de Sudamérica, Bolivia, Paraguay y en Estados Unidos. Entonces, y ahora en México. ¿Ah? Sí, está bien. Sí. Quiero presentarles a Felipe y a Gisela Rauen, que ellos son los socios fundadores, presidentes. Son personas que inspiran, son personas que realmente la energía que mueven es enorme con la cantidad que han hecho, o sea, con las personas que trabajan y los cambios que han logrado en muchas personas, transformar verdaderamente la vida de ellos. Yo ahora que he tenido la oportunidad ya de ir varias veces a Brasil y lo he visto, o sea, darles la mano a las personas que dicen, yo vivo de Raco hoy día es mi forma de vida, y que además se paren en el escenario y digan, yo soy millonaria con Raco y mi patrimonio vale esto, ¿no? Entonces, y lo han hecho estos señores, emprendedores, grandes líderes. En el caso del señor Felipe Rauen, yo ya también leí su libro. Viene desde abajo. El señor Felipe de niño vendía plátanos en la calle con un carrito de madera, así, a los 8 o 9 años, un carrito que pesaba 3 veces el peso de él, y vio una oportunidad, y él toda su vida lo ha dicho que él ha sido vendedor. Entonces ellos son hoy día nuestros presidentes fundadores, son personas de ejemplo, de éxito, de inspiración, y son los líderes de esta empresa, que ya tendremos oportunidad de conocer porque van a venir a México el año que entra. Vamos a hacer un evento bien grande para nuestros distribuidores. Entonces, ¿cuál es el tema de Raco en la parte de negocio? Bueno, pues que hoy en día vivimos una época con desafíos para las personas, y otros que tienen que ver con las relaciones de trabajo. Hoy día las relaciones de trabajo, las formas de contratación son muy diferentes. Ya no tenemos nuestra jubilación garantizada, ya no tenemos nuestro futuro garantizado, ya nadie nos dice que cuando lleguemos a viejitos en el trabajo que tenemos nos vamos a poder disfrutar de nuestra jubilación. Ya realmente la situación del futuro con respecto a con qué vamos a vivir es muy complicada, y no solamente en México, sino en muchos países de Latinoamérica y en sí del mundo. Entonces, pues todos necesitamos ingresos extra, o en el caso de Raco, que lo hace, que Raco sea tu principal fuente de ingresos, que sea tu fuente de ingresos financiera, ¿no? Y nada más para retomar el tema con respecto al ingreso y cómo me siento hoy. En